Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto encontrarnos aquí nuevamente para compartir en este espacio y por algunos minutos apenas algunas de las ideas que habitualmente nos movilizan y que tienen que ver con el liderazgo, con la formación de equipos, el propio desarrollo, la superación personal. Y a propósito de esto último, y de aquello que señalábamos en el principio como el gran paraguas corrector de todo esto, que es esta cuestión del liderazgo, siempre he dicho que en torno a esta figura, en torno a este rol, existen muchos mitos que se han ido forjando y construyendo a lo largo del tiempo, producto seguramente en algunos casos por la falta de conocimiento, en otros casos también porque nos hemos quedado arraigado a viejas ideas que en modo alguno representan un montón de cuestiones que se han podido probar en estos últimos años en términos absolutamente científicos respecto del comportamiento humano y respecto de cómo se producen las relaciones entre nosotros a partir de ello. Entre todos los mitos que existen del liderazgo, hay uno que es muy clásico, que es lo que yo personalmente llamo el mito del carisma. ¿Qué significa esto? Muchas veces hablando con personas que se encuentran tal vez dando los primeros pasos en su proceso de formación como líderes, o aquellos que tal vez aún no han encontrado esta travesía, pero que siempre les ha picado este bichito interior de quiero hacerme cargo, quiero forjarme en esta disciplina, muchas veces casi como una creencia autolimitante, nos encontramos con expresiones del tipo de, sí, a mí me gustaría, pero yo no puedo ser líder porque no soy carismático. Y créanme que lo encontramos con mucha frecuencia este tipo de expresiones. Y da la casualidad que cuando inmediatamente en este tipo de diálogos preguntamos, bueno, pero ¿qué significa para vos ser carismático? Las respuestas son muchas veces muy diversas y a veces hasta difícil de encontrar. Porque la verdad que es rigurosamente cierto, es difícil definir aquello que llamamos carisma, más allá de sus sentidos místicos literales, ¿no? El carisma de aquel que es ungido, como se plantea en muchas religiones. Pero convengamos que en el uso común de este término hay un montón de connotaciones que rara vez resultan difíciles de poner en blanco sobre negro, como podríamos decir. Voy a eludir expresamente dar algún tipo de definición cerrada de lo que podemos entender por carisma, y en todo caso voy a tratar de unir distintas expresiones con las que a menudo nos encontramos. Hablamos del carisma de una persona que irradia algún tipo de halo de seducción colectiva hacia los otros, aquel que inmediatamente es reconocido, adquiere respeto por quienes lo rodean, genera una identificación genuina. Y esto se manifiesta tanto en fenómenos individuales, es decir, donde existe una interacción personal cara a cara, como, y esto por ahí es lo más interesante, de aquellos a quienes llamamos los carismáticos, ¿sí? Como si fuera una raza especial, cuando se produce ese vínculo entre el líder y el colectivo de la gente, cuando no estamos hablando de la relación uno a uno, sino la relación uno a muchos, y se genera esta cuestión, esta suerte de atractivo, magnetismo, o como quieran llamarlo. Lo que pasa es que muchas veces se mira de una manera muy deformada lo que significa esta idea del carisma. Algunos, cuando les hablan de una persona carismática, imaginan aquel gran orador de masas que desde cualquier ámbito se para frente a una multitud e inmediatamente con su palabra es capaz de alinearlos y movilizarlos. A veces se piensa en el carismático como aquella persona que inmediatamente en cualquier ámbito se convierte en el eje de atención. Y la verdad que, bueno, si bien este tipo de elementos obviamente muchas veces son características y nos permiten identificar a aquellas personas que las consideramos
dotadas de esta virtud que llamamos carisma, no son precisamente ni una buena oratoria, ni una apariencia seductora lo que determina esto, sino que son más bien otras cosas, y cosas que son más comunes y están más cercanas a cualquier ser humano de lo que se puede imaginar. Hace algunos años, una prestigiosa universidad inglesa, a propósito de todas estas cuestiones y estas controversias que históricamente tienen que ver con el carisma y con tratar de definir el carisma, realizó una investigación muy interesante por su enfoque, muy interesante por su alcance y muy interesante por los resultados, sobre todo. Básicamente, tomó un número importantísimo y representativo de un universo multietario, multiétnico, de diversas clases y extractos sociales, representativo de distintas culturas, como para asegurar un valor realmente universal en sus conclusiones. Fue una investigación que llevó varios años y que consistía en un disparador muy simple. Le pedían a las personas que identificaran personalidades a las que ellos juzgaran como carismáticas dentro de lo que es el entorno político, social, cultural en general de cada una de sus regiones. Y por supuesto que en el panel, después de miles de consultas, en el panel de los más elegidos en torno a esto aparecían figuras obvias, ¿no? Es decir, líderes sociales como Martin Luther King o la Madre Teresa de Calcuta, líderes políticos como Nelson Mandela o John Fitzgerald Kennedy o Winston Churchill, personajes de la cultura, de la música, ídolos del rock. En definitiva, aquellas personas que sin duda cada uno de nosotros señalaríamos como carismáticas. Hasta ahí por ahí nada demasiado novedoso, ¿no? Pero lo interesante de esto es, en la segunda parte de este sondeo, cuando les preguntaban a esas personas en función de qué atributos, de qué cualidades identificaban en esas personas, por qué las elegían, qué era lo que les transmitía. Y fíjense qué curioso, porque estamos hablando de un panel inmenso de personalidades, sumamente amplio, más allá de los lugares comunes, porque estamos hablando de miles de personas intervinientes en esto, y como les decía hace un par de minutos, provenientes de una diversidad absoluta en cuanto a la composición de las muestras. Y sin embargo, al momento de identificar aquellos atributos con los cuales se señalaban a las personas que se reputaban como carismáticas, hubo coincidencias realmente asombrosas, porque entre las decenas de figuras seleccionadas por esas miles de personas, aquellos atributos con los cuales se identificaban aquellos que llamábamos carismáticos se remitían a un puñado de cualidades que se repetían y que eran identificadas como comunes a figuras tan disímiles como las que estamos nombrando. ¿Y de qué cosas hablaba? Se hablaban de cuestiones tales como la integridad, como la visión de futuro, se hablaba sobre el optimismo, se hablaba sobre la idea de la perseverancia, se hablaba sobre la idea de la confianza en uno mismo. Es decir, en definitiva, en términos estadísticos, se concentraba la amplísima mayoría de las respuestas en factores como estos que estamos mencionando. Fíjense que no estamos hablando de cuestiones que sean demasiado fuera de lo comunes, son cuestiones que en cualquier persona común y corriente podrían existir, unas u otras, ¿sí? Integridad, optimismo, visión, perseverancia, confianza en uno mismo, buen humor. En definitiva, tampoco existe una persona que tenga todas estas cualidades. Seguramente, al momento de identificar a muchas de estas grandes figuras, las identificaban con 2, 3, 4 a lo sumo de estas cualidades. Lo que pasa es que, como les decía, se iban repitiendo. En definitiva, lo que sí determinaba esto, que en toda su acción cotidiana,
en la forma en la que se mostraban frente a los otros, estas personalidades permanentemente exaltaban esos valores por los cuales se les reconocía. Entonces esto termina siendo una cuestión que en definitiva está al alcance de cualquiera. El carisma como parte de competencias genéricas que tienen que ver con las relaciones interpersonales puede entrenarse y desarrollarse. No mintiendo cosas que uno no es, tampoco aprendiendo tardíamente valores que nos son ajenos. Pero yo estoy seguro que si cada uno de ustedes hiciese un autoexamen profundo, un viaje introspectivo hacia lo más recóndito y su interior, se va a dar cuenta que seguramente más de uno y probablemente más de dos de todas estas cuestiones que estamos mencionando son también distintivas del carácter de ustedes. Todos podemos anotarnos 3 o 4 casilleros en estas cuestiones de los rasgos de aquello que llamamos carismático. Algunas cosas no son para nosotros, otras sí. Cabe en definitiva entender que solamente en la medida en que reconozcamos profundamente aquellas cualidades que tienen que ver con esto que llamamos el carisma, seguramente vamos a estar en mejores condiciones de aprender a comunicarnos desde nuestro lenguaje integral, no solamente desde nuestra palabra, sino desde nuestros gestos, desde nuestras posturas frente a los otros. No se trata en definitiva de otra cosa que hacer de aquellas cualidades que sabemos que generan esta identificación genuina en distintos tipos de poblaciones y de culturas, un mecanismo de comunicación natural respecto de la forma que nos vinculamos con los otros. ¿Esto nos convierte automáticamente en personas carismáticas? Probablemente no. De nuevo, todo depende cómo lo definamos, pero no tengamos dudas que paulatinamente va a ampliar nuestros marcos de influencia y comenzar a generar sobre aquellos que nos rodean y aún aquellos que apenas circunstancialmente entran en contacto con nosotros, esta idea de la generación de la identificación, que como tantas otras, pero en un lugar relevante, sin lugar a dudas, ocupa uno de los lugares muy especiales en torno de aquellos atributos que todo líder debe desarrollar. ¿Se puede ser más carismático? Sí, por supuesto que sí, pero para eso tenés que buscar adentro tuyo. Bueno, te dejo pensando estas cosas, te dejo invitándote a ese viaje interior para que descubras aquellos atributos que ya anidan en vos y que sin dudas te van a poder permitir ampliar en forma genuina y sincera tu influencia sobre los otros y el reconocimiento de ellos. Chau, nos estamos viendo en breve. Hasta pronto.